Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con... Acercaos un poquitín, hombre. Con el vídeo de las azaleas. Os aviso que va a ser un vídeo largo. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, lógicamente. Con lo cual, va a ser un vídeo un poco largo, ¿eh? Para que os acomodéis, os cogéis unas palomitas. ¿Vale? Empezamos. Azaleas. También conocidas como rododendros. Son plantas que pertenecen a la familia de las Ericaceae. La gran mayoría de variedades son arbustos, pero también hay alguna arbórea, como el rododendro arbóreo. ¿Vale? Que puede llegar incluso a los 15 metros de alto, con lo cual de arbusto típico. La mayoría de las variedades son perennes, aunque también hay algunas que son de hoja caduca. Hay reconocidas más de 500 especies. Total, nada, ahí es nada. Digo, perdón, más de 500, no, más de 800. Más de 800. Las hojas se disponen de forma espiral. A ver si lo podéis... Si os lo puedo enseñar. Y claro, me está enfocando a mí todo el rato. Es que con esta cámara yo no me aclaro. Hola, enfócame a mí. Pues no. En forma espiral, quiere decir, van saliendo, digamos que esto es el tallo y van saliendo alrededor, ¿vale? Las flores van desde el blanco al púrpura y suelen aparecer de forma individual. Hay algunas variedades que son dobles e incluso hay algunas variedades tropicales que salen en forma de racimo. Les encantan los suelos ácidos. De hecho, es el ejemplo claro de acidófilas, las azaleas, las gardenias. Pero voy a hacer una cosa, voy a traerla un poco más para acá, así se ve todo el rato. Aunque esté yo aquí, la estáis viendo todo el rato. Voy a cambiar la batería. Ahora vengo. Ya está, ya hemos vuelto. Lo que os decía, son total y absolutamente acidófilas, ¿vale? A ver, yo me aparto un poco, así la veis todo el rato. Como ya sabéis, en el blog siempre os dejo en la descripción del vídeo, os dejo el enlace al blog donde tenéis más información sobre ellas. Antes de que se me olvide, que ya se me estaba olvidando porque lo quería haber dicho al principio del vídeo, dos cosas. Para los nuevos, al final del vídeo os digo la siguiente especie y en los comentarios de este vídeo podéis preguntar dudas sobre la siguiente especie que vamos a trabajar. Y otra cosa que os quería decir, que me lo ha recordado el señor Don Martín Panader. Me llama Don Santiago, pues yo a él Don Martín, porque le tengo un mogollón de respeto, igual que a mí, creo. Diciembre, 8, 9 y 10 de diciembre, Vitoria, La Tantay, una pedazo de exposición espectacular que organiza la Asociación de Bonsai de Vitoria-Gasteiz, que es la bonsai... Se me olvida, bueno, os pongo el cartel, este es el cartel de la exposición, ¿vale? 8, 9 y 10. Espectacular, la hacen cada 2 años y es muy buena. Yo no he ido a ninguno, pero sé que es muy buena porque he visto fotos de los árboles y sé que es muy buena. Este año sí que voy a ir, el día 8 estaré por allí a ver la exposición. Así que si alguno estáis por allí, me queréis saludar, pues me saludáis. Y si no, pues no me saludéis. Me evitáis y ya está. Si me queréis evitar, evitadme, ¿vale? Es vuestra decisión. No, en serio, yo estaré el día... mi intención es ir el día 8. Si no pasa nada raro, el día 8 estaré viendo la exposición, ¿vale? Para el que le interese. Y al que no le interese, pues el día 8 voy a estar viendo la exposición, ¿vale? Que lo sepáis. Y nada más, después de esto, empezamos con las preguntas. Rafael
Garbia Segorbe. He leído que las azaleas son como los palmatum respecto al agua y que si se riega con agua del grifo hay que echar algún quelato de hierro. ¿Qué opinas? A ver, el agua del grifo va a influir. Va a influir dependiendo de la que tengas. Es decir, si tienes un agua muy dura, pues evidentemente te va a influir mogollón. Si tienes un agua menos dura o blandita, te va a influir menos. Siempre te va a influir, ¿vale? Porque siempre te va a influir, pero dependiendo de la dureza, te va a influir más o menos. En España se utilizan los grados hidrotimétricos franceses. ¿Eso qué quiere decir? Que un grado francés equivale a 10 miligramos por litro, es decir, 10 ppm de carbonato de calcio por litro de agua, ¿vale? Teniendo eso en consideración, ¿cómo se mide el agua? Se mide, pues eso, se dice, tengo un agua con una dureza de 20, tengo un agua con una dureza de 18, tengo un agua con una dureza de 3. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tengo una dureza de 3, tienes... ahí está, en el agua hay disueltos 30 miligramos por cada litro de carbonato de calcio por cada litro de agua. ¿Qué consideramos una agua dura? Consideramos una agua dura por encima de 20. Luego depende de cada quien, pero por lo general todas las escalas consideran una agua dura por encima de 20. Entre 18... Hay un pequeño vacío, porque entre 18 y 20 se considera agua dura y en teoría a partir de 20 agua muy dura. En otras te vas a encontrar que entre 12 y 20 es agua media y a partir de 20 es agua dura. Más o menos. Entre 18 y 20 para arriba es agua dura o muy dura. Entre 12 y 18 o 20 agua media. Y por debajo de 12 agua blanda. Y por debajo de 5 agua muy blanda. ¿Vale? No solo va a afectar, la dureza no solo afecta a palmatum, azaleas, realmente afecta a todas las plantas. Es verdad que a los palmatum, a las acidófilas en general, no solo las azaleas, sino las gardenias, las camelias, la gente que cultiva hortensias, todas las acidófilas en general sufren más. Pero a todas las afecta la cal. ¿Por qué? Porque la cal inhibe el hierro. Con lo cual sí, hay que inhibe la circulación del hierro por el árbol. Con lo cual es bueno aportarles quelatos de hierro. Pero en el caso de las acidófilas, el exceso de cal además inhibe el fósforo. Con lo cual también hay que suplementarlas con azufre. ¿Vale? Entonces, los que tenéis agua muy dura y no tenéis opción a regar con un agua blandita o un agua de ósmosis, que sería en el caso de tener agua muy dura, sería la mejor opción, vais a tener que suplementar tanto con quelatos de hierro como con azufre. Una opción que a mí me dio, es un truco, no es una opción, es un truco entre comillas, ¿vale? Que a mí me dio el del acuario, es que si tienes un agua muy dura, una forma de bajar esa dureza es mezclarlo con agua destilada, 50-50. Con lo cual, todo lo que es una cosa, es una opción. Pero hay que tener en cuenta que todo lo que lleva el agua se parte por la mitad. Es decir, todas las sales minerales que tenga el agua las dividimos por la mitad. ¿Por qué? Porque en teoría el agua destilada, aunque lo que nos venden no es agua destilada de verdad, es agua desmineralizada, pero al final es parecido, no es igual, ya os digo yo que no es igual, porque destilar el agua hay que hervirla y que evapore y que se vuelva a condensar, eso es agua destilada. Y lo que se vende normalmente es agua desmineralizada, que es agua que pasa por una serie de resinas que van eliminando los minerales del agua, ¿vale? Con lo cual no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el agua destilada las trazas de minerales son mucho menores y en cambio en el agua desmineralizada las trazas de minerales son mucho mayores. ¿Por qué? Pues porque al final las resinas no eliminan todo. Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de cosas. Pero no reguéis con agua destilada, ¿vale?
incluso con lo que os venden como agua destilada. No reguéis con eso porque es excesivamente poquito lo que, o sea, al final tendríais que suplementar con todas las sales minerales que necesita la planta, con lo cual no. Pero sí que podéis utilizar ese truco para poder rebajar, si no tenéis opción a, pues eso, a un agua muy blanda o a un agua de osmosis. Es una forma barata de rebajar la dureza del agua. Teniendo en cuenta que, pues eso, si tenemos 20 grados lo vamos a dejar en 10, pero aún así le vamos a tener que seguramente suplementar con quelatos de hierro y en el caso de las azaleas, pues en cuanto veamos que empieza a amarillar un poco las hojas y demás, pues seguramente tengamos que darle algo de azufre. Pero es una forma barata de poder obtener un agua relativamente blanda, ¿vale? David Blanco. No sé qué tal soportan el frío. Vivo en Ponferrada. Frío, correcto, mucho frío, y no sé si meterla en casa. Está en el balcón y tiene un alero, igual no hace falta. Es decir, supongo que tengas un piso encima o que el tejado de tu casa tenga un alero, con lo cual estás algo protegido. A ver, soportan el frío, porque soportan el frío, de hecho yo las tengo en la calle. Pero tenemos que tener en cuenta que es Ponferrada, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener mucho frío, ya lo dices tú, frío, durante mucho tiempo y muy prolongado. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Lo que yo te recomiendo es que si ves que vas a tener días, pues eso, hoy helada, mañana helada, todas las noches helada durante una semana, por la noche métela. La metes por la noche y por la mañana la vuelves a sacar y listo. Sin problemas. No hay más problema. ¿Soportan el frío? Sí, pero claro, un frío reiterado que supera los 5 grados bajo cero, pues la mayoría de las variedades no lo aguantan. Es verdad que hay variedades que se dan en el Tíbet, con lo cual sí que lo aguantarían, pero con las que habitualmente trabajamos aquí no son las variedades tibetanas, son las variedades japonesas, con lo cual aguantan un poquito menos el frío. Entonces, que sabes que te vas a pasar una semana entera por debajo de 5 grados por las noches, resguárdala dentro de casa y ya está. La sacas por la mañana y listo. JM Pérez. Hace como un año compré una azalea japonesa, pero como es costumbre le cortaron todas las ramas bajas dejando palos muy largos. ¿Qué me aconsejas? ¿Esquejarlos o acodarlos? A ver, yo te aconsejaría más un acodo. ¿Por qué? Porque yo he hecho esquejes y aunque he leído un mogollón de artículos, posts, blogs sobre azaleas, en el que dice que se esquejan fenomenal, yo la he esquejado varias y no me ha salido ninguna. Entonces yo te aconsejaría acodar. Pero también puedes probar a hacer otra cosa y es hacerle una poda drástica. ¿Por qué? Porque rebrotan muy bien y soportan relativamente bien las podas drásticas, ¿vale? Entonces, es que oía un ruido y es un vecino que está taladrando. Entonces, yo le metería una poda muy drástica, es decir, le dejaría un par de hojas por cada rama, nada más, y esperaría a ver qué es lo que ocurre. Es decir, al inicio de la primavera, ahora no se lo hagas, al inicio de la primavera le metería esa poda y esperaría a ver qué tal me rebrota, porque rebrotan muy bien de cualquier sitio, ¿vale? No tienes ningún problema. Uy, ningún problema. Ana Teresa Pons. ¿Cómo consigo que engorde el tronco? A ver, las azaleas, como ya os he dicho al principio, son arbustivas, la mayoría son arbustivas y tienen un crecimiento lateral súper acentuado, con lo cual eso en principio nos facilita tener ramas bajas y que tenga esos crecimientos laterales, nos facilita que el tronco engorde con relativa facilidad. Con lo cual, si lo que tú quieres es que engorde el tronco, lo que tienes que hacer es dejarla crecer bastante hacia los laterales. Pero más adelante lo repetiré porque hay alguien que lo pregunta, pero ya te lo voy a decir ahora.
hay que tener cuidado con los ápices, ¿vale? Porque el hecho de dejar mucho crecimiento lateral debilita muchísimo el ápice. Lo debilita de forma natural. ¿Por qué? Porque los crecimientos, por eso son arbustivas, porque los crecimientos laterales son brutales, entonces no tienden a tirar hacia arriba, tienden a tirar hacia los lados, con lo cual podemos tener problemas con los ápices, que nos les puede secar. Entonces hay que ir compensando un poco, dejo 1 año, 2 años crecer mucho de manera lateral, podo para que el ápice recupere fuerza. Al año siguiente vuelvo a dejar otro crecimiento lateral o otros 2 años de crecimiento lateral. A los 2 años vuelvo a podar para que el ápice recupere otra vez fuerza, etcétera, ¿vale? Con eso conseguirás que vaya engordando el tronco. ¿Es normal que florezcan ahora? Vivo en Gandía. ¿Es normal? A ver, luego hay alguien que pregunta que si se puede hacer una doble floración. En principio no es normal, pero hay que tener en cuenta el tiempo que estamos teniendo. Con lo cual, donde vives hace muy rico, porque hace muy bueno, en Gandía hace muy bueno. Este año ha sido tremendamente cálido, con lo cual eso hace que las plantas se hayan vuelto locas. Vives en un sitio bastante húmedo ambientalmente, con lo cual eso las viene bien. Entonces, puede ser normal que te hayan vuelto a florecer otra vez. Puede estar dentro de la normalidad. Con lo cual, tampoco... Pero lo normal es que florezcan una vez. ¿Por qué? Pues porque al final es el tiempo que... Pues eso es. Su ciclo natural es que te florezcan una vez. Si alteramos ese ciclo, pues entonces sí que podemos conseguir una doble floración. Pero también tenéis que tener en cuenta que una doble floración implica un debilitamiento de la planta siempre. ¿Vale? David Blanco. ¿Qué tal retrocede la brotación? ¿Sería bueno hacerles como a los arces, ahora una prepoda para que carguen las yemas de atrás, o mejor esperar al final del invierno? Como ya os he dicho antes, las azaleas rebrotan muy bien, muy bien. Ahora, si le haces una prepoda, con las azaleas puedes tener un problema, que es la retirada de savia. Entonces, yo te recomendaría que se lo hicieses al inicio de la primavera. Cuando ves que ya la planta empieza a funcionar bien, en condiciones, que ya va a empezar a brotar, entonces ahí le haces una poda y vas a ver que rebrotan muy bien de la madera vieja. ¿Vale? A ver si os lo puedo enseñar. Con esta, ¿veis esta rama? Aunque no la enfoca, porque me enfoca a mí, enfoca a la azalea, hombre. Esta rama que se ve aquí, esta es de este año. De hecho, esta azalea, tenéis un vídeo, os lo voy a dejar ahí, en la i. Os voy a dejar 2 vídeos, uno de esta y otro de otra azalea en flor, que también os cuento unas cuantas cosas sobre ellas. Y veis el trabajo de esta azalea, y esta rama y esta no las tenía. De hecho, no tenía ninguna porque la rompí. Veis el vídeo y veis que la rompo, porque alambrándola la rompo, porque son muy quebradizas, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta a la hora de alambrar. Willy Aguirre, ¿qué época es la mejor para el alambrado? A ver, por lo general es siempre en este caso, las azaleas en teoría se pueden alambrar en cualquier época del año, pero siempre es mejor después de que le hagas una poda. Si tú vas a hacer una poda y un pinzado, pues mucho mejor, porque tienes el árbol mucho más aclarado, con lo cual te es mucho más fácil trabajar, teniendo en cuenta que lo que os acabo de decir, que tienen las ramas muy quebradizas, con lo cual hay que alambrar con mucho cuidado. De hecho, si veis el vídeo de esta, me la cargo. O sea, la rompo varias ramas sin querer, alambrando otras, con lo cual siempre que vas a alambrar has de tener cuidado. ¿Vale? Pero, y ya te digo, yo lo haría después de hacerle la poda, porque es mucho más fácil, porque tienes el árbol mucho más despejado, con lo cual te facilita bastante el trabajo. Si no florecen, ¿qué debo hacer? Puede ser porque no retiré las flores en primavera, no sabía que había que quitarlas. A ver, lo primero, habría que buscar las causas de por qué no florece. Que puede ser la situación, el riego, que
que lleve mucho tiempo sin trasplantarse, falta de nutrientes, todo eso hace que tengas o que puedas no tener floración, ¿vale? La falta de riego puede provocar que el árbol no desarrolle flores, la falta de nutrientes evidentemente también. Una deficiencia de luz, aunque en la mayoría de los sitios os van a decir que son plantas de sombra o de semisombra, pero una cosa es de sombra y otra cosa es una deficiencia de luz. Una deficiencia de luz también implica que vas a tener menores probabilidades de floración, ¿vale? Entonces todo eso hay que ver. Es decir, no sé la situación en la que se te ha producido esa falta de floración, con lo cual habría que ver o analizar todas esas cuestiones para ver cuál es lo que te ha podido provocar esa falta de floración, ¿vale? Uso un abono de liberación lenta. A mediados de septiembre aboné una vez. ¿Debería abonar más veces? A ver, yo los abonos que utilizo para las azaleas son abonos bajos en nitrógeno y procuro que sean más altos en fósforo y en potasio porque son plantas de flor. Entonces, yo el que uso es un 331. ¿Por qué utilizo un 331? Porque me diréis, pero si acabas de decir que te gusta alto en fósforo y en potasio, ya, pero como me gusta ese abono en concreto por la composición en materia orgánica, por los complementos que lleva hierro, lleva magnesio, lleva una serie de nutrientes o de micronutrientes que me van bien, que me gustan, y un porcentaje muy alto de materia orgánica, pues ¿qué es lo que hago? Pues abonar con este abono que lleva solo un 3% de nitrógeno, y en épocas de floración lo que hago es suplementar con fosfito potásico. ¿Con eso qué consigo? Con eso consigo la época de floración, que la floración sea mejor, sea más intensa. ¿Por qué? Porque el fósforo y el potasio me ayudan a esa floración. Entonces, con lo que funciona es eso. En tu caso, me pones que has puesto el abono en septiembre. Vale, perfecto. Yo a estas alturas de año ya se lo habría quitado. Quiero decir, a finales de octubre se lo habría quitado y habría empezado directamente con el fosfito potásico. Pero con todas, no solo con las azaleas, o sea, con cualquier planta, de hecho es lo que yo he hecho. Este año, como ha sido demasiado cálido, pues he esperado, otros años se lo quito a finales de septiembre, el abono con nitrógeno, y este año he esperado pues a principios de noviembre prácticamente a quitárselo y a empezar con el fosfito potásico, ¿vale? A ver, aquí, siguiente. ¿Es normal que haga un sari de forma natural? ¿Tengo que darle líquido de gin? A ver, ¿es normal que te haga un sari? Sí. Son muy de retirar savia. Cuando se las provoca heridas, entonces sí que puede hacerte un sari de manera natural. ¿El líquido de gin? Sí, porque, a ver, yo te lo recomiendo más que porque blanquee la madera, sino simplemente para conservarla. El líquido de gin ayuda a conservar la madera, evita que se pudra rápidamente, ¿vale? Entonces sí que le daría el líquido de gin. Sergio García, ¿por qué se queman las hojas de las azaleas? Tengo una en un sitio muy luminoso, en el cual solo le da el sol directo unas pocas horas. ¿Debería ponerla siempre protegida del sol? A ver, esto es un gran dilema. Pues siempre va a depender de dónde vivas. Es decir, no es lo mismo. Yo las tengo al sol. De hecho, esta tiene algunas hojas quemadas. Tiene algunas hojas quemadas. Por ahí se ve alguna hoja quemada. Es que se ve muy mal. Porque como me enfoca a mí todo el rato esta cámara, la gusto. ¿Qué le voy a hacer? Los guapos somos así. Entonces, el exceso de sol te puede quemar algunas hojas, pero claro, depende. No es lo mismo que vivas en una zona donde ambientalmente es muy húmeda, con lo cual digamos que el calor, aunque es muy complicado, pero tienes una humedad relativa muy alta,
con lo cual eso hace que por lo general se quemen menos las hojas. Aquí vas en un sitio donde hace muchísimo calor, como puede ser donde vivo yo, en Valladolid, que además de la humedad relativa es muy baja. Eso hace que el exceso de horas de sol te abrase las hojas. Vale, entonces esto es jugar con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo hago? Es decir, yo, ¿dónde tengo esta? Porque es la única que me queda ahora mismo a la venta. Yo las tengo, ahora yo tengo sol, en el jardín tengo sol desde finales de mayo hasta finales de septiembre. Es cuando más horas de sol tengo y cuando tengo sol directo sobre las plantas. Luego tengo sol, pero no me llega a dar en las plantas porque va más alto, porque me hacen sombra los edificios. Entonces, ¿yo dónde la tengo puesta? La tengo puesta donde la da el sol a primera hora de la mañana. Es decir, entre las 9:30 de la mañana, que es cuando empieza a dar el sol, hasta las 10:30 o las 11, o las 11:30, en pleno verano, hasta las 11:30, es cuando la da el sol a la planta. Y a partir de ahí ya tiene un mogollón de luz, pero no tiene sol. O si no, lo que haría, en mi caso no, porque no tengo ese sol, o si no, lo que haría sería ponerla en un sitio donde la diese el sol a partir de las 6:30 a las 7 de la tarde. ¿Para qué? Para que le dé el último sol del día, que tampoco es tan fuerte como el de las horas centrales, con lo cual tendrás una buena cantidad de sol durante unas cuantas horas, pero sin que sea un sol excesivamente potente, ¿vale? Eso es lo que haría yo. Dice, se suele aconsejar poner encima del sustrato musgo sphagnum para que la canuma no salga flotando cada vez que se riega. Pero me pregunto, ¿afecta la aireación del sustrato tenerlo tan tapado? Pues a ver, sí, afecta a la aireación del sustrato, evidentemente. ¿Ventajas y desventajas? Desventaja, afecta mucho a la aireación del sustrato. Aunque el musgo sphagnum es de fibra larga, al final estás evitando que el sustrato se airee. Ventaja, conservas más la humedad. ¿Qué es lo que hago yo? Que en esta no se va a ver, no se ve, no sé si se ve, es que no enfoca. No me quiere enfocar, a ver si desaparezco de la imagen. No sé si lo veis. Yo creo que lo veo un poco borroso. Esto es acadama. Miréis, es una jalea porque está plantada en acadama. No está plantada en acadama, está plantada en canuma al 100%. ¿Hasta dónde? Hasta un dedo por debajo, o un dedo y medio por debajo del nivel de plantado. Es decir, esta parte, este dedo, es acadama. Todo esto es canuma. ¿Qué consigo con la acadama? Dos cosas. Una, sujetar la canuma en su sitio. ¿Por qué? Porque la acadama pesa, la acadama no se va, con lo cual la canuma se queda ahí abajo. Y dos, un buen chivato de riego. La canuma tiene un cambio de color muy sutil, es blanca y se pone amarillenta, con lo cual el cambio de color es muy sutil. Prácticamente la acadama y la canuma retienen o liberan la humedad a la vez. Con lo cual, como chivato de riego, la acadama me va estupendamente. Entonces, me sirve para las dos cosas. Sujeto la canuma en su sitio y además me sirve como chivato de riego. Con lo cual, perfecto. Entonces, yo en vez del musgo sphagnum, prefiero utilizar acadama. ¿Vale? Antonio Pastor Fernández. Consejos para el cultivo y evitar el secado del ápice. Las ramas laterales y traseras están perfectas, fuertes y sanas, pero el ápice se seca. Lo que os he dicho antes, es muy normal, tienen crecimientos laterales brutales, con lo cual tienden siempre a crecer hacia los lados y a secar los ápices. Entonces, ¿cómo compensamos? Haciendo grandes podas laterales. Hay que recortar lateralmente, pinzar mucho para frenar esos crecimientos y que el ápice pueda seguir tirando, porque si no, la planta va a hacer así y el ápice, ¿vale? Irá buscando un nuevo ápice, pero claro, el ápice que tú tenías diseñado y perfecto, pues se te va a ir al garete.
Entonces hay que recortar lateralmente para que el ápice siga teniendo fuerza. Igual que hacemos con el resto de los árboles, que frenamos el crecimiento apical. ¿Para qué? Para que las ramas laterales cojan mucha fuerza. Pues aquí tenemos que hacerlo al revés. Tenemos que frenar los crecimientos laterales para que el ápice coja más fuerza. Siguiente pregunta. Cuando aún no entran en periodo de floración, ¿cómo identificar la mejor época de trasplante? A ver, con esto de trasplantar hay diversas opiniones, teorías y formas de hacerlo, ¿vale? La más generalizada es que trasplantes después de la floración. Pero hay mucha gente, y gente a la que yo conozco que lleva muchos años haciendo bonsai, y no es la única persona que me lo ha dicho, que decir, hay bastante gente que opina que, y creo que tiene mucha lógica, y he decidido que yo lo voy a poner en práctica el año que viene. Este año no, porque esta ya está trasplantada, entonces con las nuevas que traiga para el año que viene lo pondré en práctica, que es trasplantar en primavera, condenando la floración de ese año. ¿Por qué? O quién defiende, o cuál es, no quién defiende, sino cuál es la base de esto. La base de esto es que la planta derrocha no, porque no derrocha, sino utiliza un montón de energía en la floración. Muchísima energía en la floración. Entonces, después de la floración vamos y le metemos un trasplante, con lo cual debilitamos todavía mucho más la planta. Yo en este caso, esta la trasplanté en, creo recordar que era junio. No sé, ya os digo, tenéis ahí, en la i, tenéis los dos vídeos, el del trasplante y el diseño de esta, y el de la otra azalea, en la que hablo de las flores, de cómo se quitan y demás. Y esta no floreció, sacó dos flores, con lo cual en cuanto tal, se las quité y la trasplanté. Pero, con lo cual no ha habido, no he tenido problemas a la hora de que la planta recupere. ¿Por qué? Pues porque no ha florecido, con lo cual toda la energía que tenía el árbol... Sigo. Pues eso, lo que os decía, toda la energía que tenía el árbol la ha empleado en recuperarse, ¿vale? Con lo cual, pues bueno. ¿Cómo debería realizarse un buen pinzado de esta especie? Pues realmente como en casi todas las especies, es decir, dejando un par de hojas por rama. Ya estabais todos pensando en que iba a hacer el chiste del con cuidado. Listos. Pero sí, lo podía haber hecho. Es decir, realmente es un pinzado normal y corriente. Dejamos un par de hojas por rama y perfecto. Sin ningún problema. Además, como ya os he dicho antes, rebrotan muy bien, con lo cual no vamos a tener ningún problema a la hora de que nos rebrote. ¿Permite el defoliado? A ver, en teoría no. ¿Por qué os digo que en teoría? En teoría no puedes defoliar, porque si defolias, lo que va a hacer, o lo que se supone que va a hacer la planta es retirar savia y secarte la rama. Pero luego es verdad que son capaces de rebrotar incluso de ramas que no tienen hojas. Entonces, realmente, o lo que yo he conseguido encontrar es que no te permiten el defoliado. Pero a la vez rebrotan muy bien de la madera vieja, incluso pueden llegar a rebrotar de ramas que no tengan hojas. Pero yo no la defoliaría, sinceramente. Cuidados y trabajos a realizar para la floración y cómo tratar las flores. ¿Las dejamos todas o por el contrario equilibramos el árbol? A ver, para la floración yo lo que hago es que tenga mucha luz, incluso algunas horas de sol. Como os he dicho, os he comentado antes, yo esta la he tenido al sol, pero la he tenido al sol en una zona en la que la da el sol
a primera hora de la mañana, en mi caso tiene que ser a primera hora de la mañana porque a última hora de la tarde no tengo sol. Entonces, tiene un par de horas o incluso 3 horas de sol a primera hora, que el sol no es excesivamente fuerte, con lo cual me evito el problema de quemar las hojas, o si no, sol a partir de la mitad de la tarde o incluso un poquito más tarde, es decir, pues depende de dónde viváis, pues a partir de las 7 de la tarde, que ya el sol es más suave, con lo cual podéis tener ahí 2 horas, 3 horas de sol hasta las 9:30, que no es un sol excesivamente duro, como el de las horas centrales, o incluso un poquito antes, desde las 6 o desde las 5:30 de la tarde, que ya el sol es algo más suave, no es excesivamente suave, pero es algo más suave, y nos evitaremos el que se nos puedan quemar las hojas también, ¿vale? Yo además lo que hago es, cuando veo que se están empezando a hinchar los capullos de flor, lo que os he comentado, añadir fosfito potásico. El fosfito potásico fomenta la floración y en el caso de los árboles de fruto, además fomenta el cuajado de los frutos, favorece el cuajado de los frutos. No es que les fomenta, sino que bueno, sí, fomenta, favorece, ayuda a que la floración sea más intensa y además que el cuajado de los frutos sea mejor. En este caso no nos interesa el cuajado de los frutos, pero sí que nos interesa la floración, con lo cual la floración será más intensa y nos durará un poquito más, no mucho más, pero sí que nos puede durar pues un par de días más. En cuanto a dejarlo de las flores, pues va a depender un poco de la salud de tu árbol. Eso es importantísimo, la salud del árbol es importante. Si tienes el árbol que está débil, no le dejes que florezca nada. O sea, si tú tienes la planta débil, elimínale todas las flores. Si tienes la planta fuerte, pues siempre con una azalea, como esté muy fuerte, vas a tener que equilibrar el árbol, porque al final es una barbaridad lo que son capaces de florecer, con lo cual sí, es bueno equilibrar el árbol, ¿vale? También evitamos, hay que tener en cuenta que eso es un gran desgaste, con lo cual si eliminamos parte de esa floración para poder, pues eso, que el árbol esté equilibrado y demás, pues eso también nos ayuda a que el árbol no gaste un exceso de energía en la floración. ¿En qué momento deben de ser eliminadas para poder realizar otros trabajos? Pues a ver, normalmente yo lo que suelo hacer es dejarlas florecer un par de semanas o 3, también depende de cómo veas el árbol. Volvemos a lo de antes. El árbol está sano, está fuerte, pues la puedes dejar un poquito más de tiempo. Que el árbol está débil, elimínalo, o sea, directamente elimínaselo. Entonces, normalmente entre 2 semanas, 2 semanas y media, que ya las primeras flores que han salido empezarán a marchitarse. Si lo que quieres es seguir trabajando con ellas, es decir, hacer pinzados, trasplantar después de la floración, pues yo cuando se empiezan a marchitar las primeras flores que salieron, eliminaría todas y a partir de ahí empezaría con los siguientes trabajos. Aquí, siguiente pregunta. ¿Es bueno que tengan mucha luz cuando están en flor? Sí, evidentemente. Cuanta más luz, mejor. Mejor florecerá y te durará un poquito más la floración, ¿vale? 71 vida. Me gustaría saber si rebrotan de la madera vieja. Es para un azalea arbusto que quería hacer bonsai. Pues como ya os he comentado antes, sí, rebrotan bien e incluso muy bien de la madera vieja, con lo cual no tenemos problemas. Buenos pinzados y favoreceremos esa rebrotación, ¿vale? Javier, tengo 3 azaleas plantadas en Akadama, en Canuma al 100%. Las tengo desde hace 3 años y no van ni para adelante ni para atrás. Parece que no evolucionan. Además, solo tienen hojas en la punta de las ramas. ¿Cómo puedo retrasar la brotación? Riego con agua de lluvia y las tengo a la sombra. A ver, habría que, al igual que con la floración, habría que examinar o analizar por qué, cuáles son las causas, porque cuando hay una falta de luz, pues también tenemos una falta de hojas, al igual que una falta de flor. El abono, si nos faltan nutrientes, pues también podemos tener problemas para un correcto desarrollo de la planta, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta
una serie o bastantes cosas para saber por qué no evolucionan. Otra razón puede ser que llevan 3 años en la misma maceta y están saturadas de raíces, que puede ser, porque tienen un mogollón de raíces las azaleas. Con lo cual, ahí habría que ver todo ese tipo de cosas. Y yo lo que haría sería, en primavera, si llevan 3 años, probablemente yo lo que haría sería trasplantarlas para darlas una nueva maceta, renovar esas raíces, quizá darles una nueva maceta un poquito más grande para que tengan un mayor espacio y pinzar, dejar 2 hojas por rama y ver cómo evoluciona, ¿vale? Eso es lo que yo haría. Y ahora vamos con Don Martín Panader. Dice, ¿se pueden conseguir 2 floraciones en el mismo año? Y si es así, ¿cómo? Pues a ver, me parecía muy rara la pregunta. ¿Por qué? Porque normalmente yo las azaleas que he tenido me han florecido una vez y ya está, no me han florecido más veces. Entonces he estado buscando por internet artículos sobre azaleas, gente que se dedica, pues eso, he preguntado a gente que se dedica a cultivar o que les gustan las azaleas, si tienen azaleas, aunque no sean en bonsai. Al final una azalea es una azalea. Y lo que he encontrado es que sí que pueden llegar a florecer 2 veces, pero normalmente solo florecen 2 veces cuando se cultivan en interior. Con lo cual, eso que nos está diciendo que si yo la tengo en exterior, como va a pasar frío, no me va a florecer 2 veces. ¿Por qué? Pues porque al final no me va a florecer 2 veces, porque la temperatura me está impidiendo esa nueva floración. En cambio, cuando las cultivamos en interior, que la temperatura es siempre mucho más estable, y además las tengo en un sitio donde tengan una buena iluminación, una buena humedad y demás, pues sí que podemos llegar a conseguir tener una segunda floración. ¿Cómo hacerlo? Pues en cuanto florece, lo que suele hacer la gente es nada más florecer, es decir, cuando la flor se empieza a marchitar, quitar el ovario, que ya os digo que en la I tenéis un vídeo que se llama Azalea Satsuki, si no me equivoco, se llama Azalea Satsuki, y en ese vídeo os explico cómo hay que eliminar la flor, que no vale solo con quitar la corola de la flor, sino que hay que quitar el ovario para que la planta no gaste energía en generar y en madurar ese ovario para generar nuevas semillas. Entonces, eliminar eso, y con eso lo que se pretende es que la planta genere nuevos capullos de flor para una segunda floración, normalmente, por lo que yo he leído, ya os digo que yo es lo que he podido encontrar y lo que me han podido contar, pues si normalmente florecen, dependiendo de la variedad de la azalea, que puede florecer al inicio de la primavera o al final de la primavera, pues tener floración al inicio del otoño, una nueva floración al inicio del otoño, pero siempre y cuando se den esas condiciones. Teniéndolas en la calle tiene una floración y es lo normal, vamos, por lo menos para mí es lo normal, ¿vale? Las raíces finas, otra pregunta, las raíces finas, gruesas, ¿se pueden podar de forma drástica? Lavar, micorrizas. A ver, lo normal es que cuando se trasplanta una azalea, debido a la particularidad que tiene con sus raíces, que suelen ser muy finas, suele generar una especie de malla de raicillas en la parte que pega a la maceta, entonces normalmente se elimina esa malla y se corta, como que cortásemos, cuando ya tenemos unos grandes cepellones, lo que hacemos es cortar como que cortamos por la mitad y luego sacamos porciones como que fuesen porciones de una tarta. ¿Por qué? Porque desenmarañar las raíces de una azalea es complicado. Lavarlas no es recomendable, porque para las azaleas, al igual que para los pinos, las micorrizas son muy importantes. Entonces, no se recomienda lavar las raíces. Las podas de raíces gruesas se pueden hacer relativamente drásticas. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando tenemos raíces gruesas, siempre vamos a tener un montón de raíces finas. Entonces,
Por lo general, la poda de raíces gruesas sí puede ser drástica, la de raíces finas no tanto, ¿vale? Y no se me olvida nada más, o creo que no se me olvida nada más. Y ya está, con esto terminamos. Un segundito que ahora vengo. Bueno, pues eso, como os decía, con esto terminamos. Y es que os quería enseñar, porque ya está empezando a formar los capullos de la nueva floración, pero claro, como no me enfoca, porque no consigo enfocar, pues no veis los capullitos. No veis los capullitos, porque no consigo que me enfoque en condiciones. Pero ya está formando los capullos para el año que viene. ¿Vale? Y ya nada más, creo que no se me olvida nada más sobre las azaleas. Es posible que se me olvide, porque seguro que algunos, no me lo habéis preguntado ninguno, pero seguro que a alguno se le ocurre después. Injertan muy bien. Yo no injerto ninguna, pero me pasa con muchas variedades. ¿Por qué? Porque no son variedades que trabaje habitualmente, con lo cual pues yo no injerto ninguna, pero injertan muy bien. De hecho, os encontraréis azaleas que tienen diferentes tonalidades o incluso flores de diferentes colores dentro de la misma planta. ¿Por qué? Porque las han injertado. Entonces han injertado una azalea blanca con una rosa, con una violeta, y entonces tenemos 3 tonalidades ahí estupendas. ¿Por qué? Porque injertan muy bien. De hecho, en Japón hay una gran asociación de profesionales del bonsai, que es la que organiza la Kokufuten, que es probablemente la exposición de bonsai a nivel mundial más famosa del mundo mundial, ¿vale? A nivel mundial, más famosa del mundo mundial. Pero los cultivadores de azaleas tienen una asociación de profesionales de las azaleas exclusiva, y se dedican solo, los que cultivan azaleas se dedican exclusivamente a cultivar azaleas, no cultivan otro tipo de planta. Es decir, el resto de maestros o de viveros que cultivan, pues por lo general los japoneses están como muy especializados, pero te puedes encontrar juníperos, pinos, algún arce, es decir, puedes encontrar más variedad en un vivero normal de bonsai, pero en un vivero de azaleas solo vas a encontrar azaleas. ¿Vale? De hecho tiene una asociación exclusivamente de cultivadores de azaleas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo funciona el tema de las azaleas. Y ahora sí que creo que ya no se me olvida nada más. La próxima variedad, tejos. Vamos a hablar de los tejos. Y ya está. Habéis visto que ya he subido el vídeo del sorteo de Navidad, así que os dejaré el enlace al final del vídeo para que podáis comprar los números para el sorteo del acebuche. Y ya está. Ahora pues eso, las redes sociales, la página web, entráis, compráis, disfrutáis. Si os ha gustado el vídeo, lo compartís. Si no os ha gustado, compartidlo también, hombre. Y ya está, compartidlo. Ya estamos en Navidad, así que es época de compartir. Así que todos a compartir. Y como siempre, rock y bonsai. Adiós.